Mateo capítulo 15, versículo 21, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose su discípulo, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, dice la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra leída, Dios mío. Gracias, Señor, porque en ella tenemos ejemplos, Padre. Tenemos consejo. Tenemos, Señor amado, Padre de la gloria, exhortación. Tenemos, Dios mío, mandamientos, Padre, dado por usted. Tenemos enseñanza maravillosa, Señor, en toda la Escritura, ya que ese ha sido el propósito, Dios, de haber sido inspirada por tu Espíritu, con el propósito de enseñarnos, Padre, con el propósito de instruirlo, con el propósito de perfeccionar nuestra vida, de llevarnos, Señor, en crecimiento a través del conocimiento, Señor amado, de quién usted es, Señor, de qué usted hace, de qué usted ha hecho, Dios mío, y de qué hará. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que está a nuestro alcance, por la bendición que tenemos en este lugar de leerla todo, Señor, sin esconder nada, sin ocultar nada. Todos tenemos acceso a ella y la dirección de tu Espíritu, la guianza de tu Espíritu, quien nos enseña, Dios mío, quien nos habla, Padre de la gloria, quien nos revela, Señor, lo escrito. Te damos gracias porque eres bueno. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Siempre, hermanos, es de vital importancia preguntarnos qué Dios, hermanos, nos quiere enseñar con esto. ¿Por qué quedó escrito aquí, hermanos? Si el apóstol Juan dice que fueron muchísimas cosas, muchísimos milagros, hermanos, los que se hicieron en el tiempo de Jesús. Claro, él da la razón por qué su libro incluye los milagros, para que creamos que él es el Hijo de Dios. Pero en este espacio, hermanos, que hemos leído, si hubiera podido haber puesto otro relato, otro testimonio, hubieran podido narrar otra cosa. Pero el Espíritu Santo, sin duda alguna, guió a este hombre llamado Mateo, hermanos, quien había sido llamado por Jesús, quien había estado con Jesús durante su ministerio y había sido testigo, hermanos, de todas estas cosas. Por alguna razón lo inspiró, hermanos, a que escribiera, a que recordara con exactitud, hermanos, lo que había acontecido ese día, esa hora, en esa región, en esas ciudades que Jesús visitó. En esta tarde estaremos hablando bajo el tema: grande es tu fe. Lo encontramos en el versículo 8. Fueron las palabras con las que Jesús respondió ante la actitud, hermanos, de esta mujer. Grande es tu fe. Como hemos visto, la palabra fe habla de confianza, de seguridad,
de creer firmemente, hermanos, en una verdad sin ser movido, hermanos, de ella. De estar seguro, de tener una certeza de que a quien nosotros servimos, en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza, es, hermanos, el verdadero. Eso es lo que fe significa. Y el relato que nosotros hemos leído, hermanos, se trata de esta mujer. El título que ahí tiene, la fe de la mujer cananea. En Marcos capítulo 7, verso 24, la menciona como la mujer sirofenicia. Eso es lo que Marcos dice hablando de este mismo relato. Y dice Mateo, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Eran, hermanos, regiones fuera de Israel. Estaban, hermanos, fuera de los límites de la nación de Israel. Tiro y Sidón eran ciudades que se mencionaron en el antiguo tiempo. Ciudades idólatras, ciudades, hermanos, paganas, ciudades que estaban lejos de los pactos, lejos de las promesas de Dios, ciudades a las cuales Dios a través de los profetas dijo que iba a traer juicio sobre ellas, sobre Tiro, sobre Sidón, hablando a través de Isaías, hablando a través de Ezequiel. Nos damos cuenta, hermanos, que eran ciudades tan perversas, con gobernadores, con reyes tan impíos, que Ezequiel capítulo 28, 26, 27, 28, esos capítulos se está refiriendo a estas naciones, a estas ciudades, y refiriéndose a ellas hace comparación, hermanos, con el rey de ese lugar, lo compara con Satanás mismo. Eran tan impías, hermanos, estas ciudades. Y es ahí, a esas regiones, donde Jesucristo se está acercando. Y todo eso tiene, hermanos, un cumplimiento. Jesucristo no se acercó ahí por casualidad. El salmista había dicho en el Salmo 87, versículo 4, que Jehová se iba a acordar de estas ciudades. Y vaya qué forma, hermanos, de acordarse, que envió a su Hijo unigénito, que se acercara a esta región, que fuera a esos lugares. Y el propósito principal de nuestro Señor, lo hemos visto, hermano, en lo que hemos leído, es la predicación del evangelio. Jesucristo se acercó allí a esa región, a la región de Tiro y de Sidón. Y el verso 22, hermano, dice que he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Especifica que era una mujer cananea. Marcos dice que era una mujer sirofenicia, una mujer gentil, una mujer, hermanos, que estaba en una nación por la cual Dios, hermanos, no había enviado a su Hijo. La predicación no era para ellos. Ellos estaban, hermanos, en otras prácticas. Era Sirofenicia, de la nación de Fenicia, hermano, una ciudad que pertenecía a Siria. Todas las naciones fuera de Israel estaban, hermanos, lejos de los pactos que Dios había hecho con su pueblo. Estaban lejos de las promesas que Dios había hecho con su pueblo. Todo lo que Dios había tratado era con la nación de Israel. Pero con todo y esto es sorprendente de que de aquí, de hermano, de esta región, de estas ciudades, salió una mujer. Amén. Hubieran podido haber salido muchas, pero fue una sola mujer que, a pesar que ella sabía que no pertenecía al pueblo de Israel, ella creyó, hermanos, en Jesucristo. Amén. Creyó en Él. Fue una sola. Muchas otras mujeres tal vez estaban allí a su alrededor. Probablemente habían mujeres con otras necesidades, personas con otras necesidades, pero fue una sola mujer que salió de ahí y se acercó clamándole a Dios, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Una mujer, hermanos, que puso su fe, su confianza en el Señor.
Una mujer que no dudó, de hermanos, en confesar que Cristo es el Señor. No dudó en someterse, no dudó, hermanos, en rendir su vida. No dudó en como otras personas lo hacen. No rechazó a Cristo, no lo despreció, sino que se humilló delante de él y lo confesó, hermano, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es una confesión que encontramos en las cartas, encontramos en los evangelios. Amén. Una confesión, hermano, de fe, de sometimiento, de aceptación. Es lo que esta mujer está haciendo. El apóstol Pablo dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra. El apóstol Pablo también escribió a los filipenses diciéndole que vendrá día en que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y dirán que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Aún aquellas personas que no lo han querido aceptar como Señor, vendrá un día en que se tendrán que postrar y reconocer que no hay otro Señor fuera de Él. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloriosos, hermanos, dichosos nosotros que hemos creído que Él es el Señor, que no hay otro fuera de Él. Qué dichosa esta mujer que confesó su nombre, puso su fe, puso su confianza en Jesucristo, diciéndole: Señor, Hijo de David. Al mencionar Hijo de David, estaba reconociendo que era rey, gloria al Señor, que venía de la descendencia, hermanos, de reyes, y que era el rey que había venido para reinar en esta tierra. Esta mujer está creyendo en el ministerio de Jesús. Otros fariseos, otros escribas, otros judíos lo habían despreciado, pero ella era una mujer fuera, hermanos, de Israel, y con todo esto creyó que Jesucristo, hermanos, era el Cristo, era el Mesías, que Él era el ungido de nuestro Dios, el que había sido enviado para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Ella creyó que Cristo era quien había sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable de nuestro Dios. Ella creyó que Él era el Cristo, que no había otro fuera de Él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Ella se clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Había escuchado, hermanos, de que Él era un Dios compasivo, un Dios que se mueve a misericordia. Se movió en ese tiempo, se mueve el día de hoy a misericordia cuando le claman, cuando le invocan su nombre. Vemos, hermanos, esta mujer se acerca con esta necesidad. ¿Cuál es la necesidad de esta mujer? Ella dice: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. La situación no era fácil, hermano. Ella sabía que lo que su hija tenía no era una enfermedad, hermanos, normal, natural. Por alguna razón o de alguna manera se dio cuenta de que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Esa era la petición, hermano, de esta mujer. Esa era la necesidad de una persona que está siendo atormentada, hermanos. Es alguien que es controlado, es alguien que es poseído, hermanos, por un espíritu maligno. Es alguien que es influenciado por un espíritu maligno. Eso es lo que estaba pasando. Por eso esta mujer viene clamándole al Señor, poniendo su petición, exponiendo su necesidad. Ella dice: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Los demonios, hermanos, pueden causar daños físicos,
daños mentales y daños espirituales en la vida de las personas. En los tiempos de Jesús nosotros estudiamos el Evangelio de Marcos. Es el evangelio que más habla, hermanos, acerca de personas poseídas por demonios y cómo Jesús libertó a estas personas. También nos enseña, hermanos, los daños que estos demonios causaban en la vida de las personas. Nosotros encontramos un relato en el capítulo 9 de Marcos, en el versículo 17, donde un padre de familia lleva a su hijo desesperado a sus discípulos, diciéndoles que liberaran, que hicieran algo por sus hijos. Nos damos cuenta que los discípulos no pudieron, tal vez, hermanos, por la fe que les faltaba, tal vez por la cantidad de demonios, o por se puede decir, hermanos, la posición o el nivel de poder que este demonio tenía. No pudieron echarlo fuera por alguna razón. Vemos que ahí este hombre llega con Jesús al ver que sus discípulos no pudieron. Jesús le reprende y le trajeron el demonio, el muchacho endemoniado a Jesús. Jesucristo le pregunta: ¿qué es lo que hace? ¿Qué le pasa a tu hijo? Él dice: él está poseído por un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumaraje y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Dice el verso 20 que lo trajeron a Jesús, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Dice la palabra, Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces este demonio le echa en el juego, muchas veces le echa en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, le dice este hombre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y Jesús, hermanos, dice la Biblia que Jesús reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Dice la palabra de nuestro Dios. Nos damos cuenta que los demonios, hermanos, una de las metas de ellos es, hermanos, producir daños físicos, quitarle la vida a las personas, ya que ese es el trabajo del adversario: matar, hurtar y destruir. Eso es lo que los demonios hacen. Muchas veces, hermanos, producen todo ese tipo de daños físicos en las personas. En otras ocasiones nosotros encontramos en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 9 verso 32, que allí trajeron a Jesús un hombre que era sordo y mudo, poseído por un demonio. Jesús reprendió al demonio, y cuando el demonio salió de él, este hombre, hermanos, habló y escuchó. También encontramos en el libro de Lucas capítulo 13 versículo 10 en adelante, que ahí Jesús, hermanos, está orando por una mujer que estaba encorvada. Tenía más de 18 años, hermanos, con una deformidad física. Su cuerpo no era normal. Todos creían que era una enfermedad normal, pero Jesucristo dijo que lo que había en ella era un espíritu de enfermedad. Amén. Por lo cual oró, y aquella mujer se enderezó al instante, dice la Biblia, hermano. Fue libre de esa enfermedad, fue libre de ese azote, fue libre de ese espíritu de enfermedad. Y porque los demonios causan daño físico, en Mateo capítulo 12 verso 22 encontramos a un hombre ciego, hermanos, que su ceguedad no era de nacimiento, sino que había sido producida por un demonio. Jesucristo oró, y cuando este hombre fue libre, recobró la vista. Estos son los daños, hermanos, físicos
que los demonios, hermanos, causan en la vida de las personas que están poseídas. También, hermanos, los demonios tienen una fuerza o les dan, hermanos, una fuerza a la persona poseída sobrenatural. Lo leímos el día de ayer del endemoniado gadareno. Dice que este hombre, hermanos, lo ataban con cadenas y grillos. Y cuando lo ataban o trataban de detenerlo, este hombre rompía aquellas cosas y nadie podía dominarlo. Tenía una fuerza sobrenatural, hermanos, que era producida por los demonios que lo poseían. Todo esto con el objetivo de causarle daño físico. También los demonios producen daños mentales, causan daños mentales. Encontramos en este mismo hombre gadareno, hermano, que lo que en él había era una persona trastornada, una persona que no razonaba. Dice la Biblia que tenía su morada en los sepulcros. De día y noche, dice, hablaba solo por los montes y en los sepulcros. Amén. ¿Se da cuenta? Trastorno mental. Moraba donde no tenía que morar. Hablaba solo. Hablaba, hermanos. Caminaba por los montes. Caminaba por los sepulcros. También, hermanos, estos demonios producían en este hombre el deseo de suicidarse. La Biblia dice que este hombre se cortaba su cuerpo con piedras. Estaba poseído por demonios. Todas esas personas, hermanos, que están con ese deseo, hermanos, de suicidarse, planeando de cómo quitarse la vida, son, hermanos, personas atormentadas por demonios. Son personas influenciadas por demonios. Son personas poseídas por demonios, hermanos, muchas veces. Ya que todo esto, amados hermanos, viene de parte de ellos, es causado por ellos, porque ese es el trabajo de Satanás. También, hermanos, encontramos en la Biblia que los demonios causan daños espirituales. ¿De qué forma? Introduciendo, hermanos, falsos maestros, introduciendo espíritus engañadores para torcer la verdad. Daños espirituales, hermanos. Primera Timoteo capítulo 4 verso 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice la palabra. Daños espirituales, trayendo la religión falsa, corrompiendo la verdad, hermanos, haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado. Todas estas son doctrinas de demonio. Personas, hermanos, que están poseídas por demonios. Están siendo influenciadas por demonios. Están siendo, hermanos, turbadas sus mentes por demonios. Y están tras de un púlpito torciendo la escritura, enseñándola mal, promoviendo el pecado, desechando y quebrantando los mandamientos de nuestro Dios. Son doctrinas de demonio. Todo aquello que va en contra de la santidad de nuestro Dios, en contra de la verdad, en contra de lo establecido por nuestro Señor. Son doctrinas de demonios. De esa manera los demonios, hermanos, causan daños espirituales, daños mentales, daños físicos y daños espirituales. Pero la bendición que nosotros tenemos en Cristo es que el apóstol Juan dice, hermanos, que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás. Aleluya. Satanás y sus demonios saben que hay un poder, hermanos, que está sobre el poder limitado que se les ha sido dado a ellos. Que hay un poder contra él, ellos no pueden pelear.
Cuando trataron, hermanos, de vencer ese poder, quedaron, hermanos, vencidos, quedaron, hermanos, derrotados. La Biblia dice que Jesucristo exhibió públicamente los principados y las potestades en la cruz del Calvario. La Biblia también nos dice que Cristo participó de carne y sangre para derrotar al diablo mismo, quien tenía, hermanos, las armas en sus manos. Cristo le arrebató todo, hermanos, y el Satanás no tiene autoridad alguna, amados hermanos, sobre nosotros, los lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a menos que Dios, hermanos, se lo permita con algún propósito, por alguna razón. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Al mirar todo esto, amados hermanos, le damos razón a esta madre, porque ella estaba tan preocupada. Su hija estaba siendo atormentada gravemente por un demonio. No sabemos los daños que éste le estaba causando, si eran daños físicos, si eran daños mentales, si eran daños, hermanos, espirituales. Pero lo que sí sabemos es que estaba gravemente atormentada. Eran grandes los tormentos de esta muchacha, hermanos, y de su madre, quien estaba a su lado sufriendo juntamente con ella. Es esta la razón por la que ella viene pidiendo ayuda a Jesucristo, diciéndole: mi hija está gravemente atormentada por un demonio, ten misericordia de mí. Pero mire, hermanos, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 23. Una respuesta rara, hermanos, que nosotros muchas veces no entendemos. Pero Jesús no le respondió palabra. Amén. No le respondió palabra, hermanos. Cuando usted le está pidiendo un favor a alguien, cuando usted le está pidiendo ayuda a alguien, hermano, y no obtiene ni un sí, ni un no, ni una respuesta, ¿cómo le llamamos a eso? Hermanos, está siendo ignorado. Está siendo ignorado. Y eso, hermanos, para nosotros lo miramos como una humillación. Como una humillación. Jesucristo no respondió palabra, guardó silencio, aunque él sabía que esta era una necesidad grande. Me imagino que esta mujer siguió por mucho rato, hermanos, no sé por cuánto tiempo, pero fue tan prolongado el tiempo que sus discípulos se acercaron a Jesús diciéndole, rogándole, hermanos, no solo diciéndole, sino rogándole a Jesús: despídela, pues da voces tras nosotros. A los discípulos mismos se les hacía extraño por qué Jesús no le respondía palabra. A ellos se les hacía extraño porque ellos sabían de que Jesús tenía el poder, hermanos, para libertar a esta joven. Él tenía el poder para sanar a esta joven, para echar fuera ese demonio. Lo había hecho con otras personas anteriormente. A ellos se les hacía extraño, ya el tiempo se extendía. Ellos le rogaron diciendo: Señor, despídela, pues a ti nada te cuesta. Tú tienes el poder para hacerlo. Mira cómo da voces tras nosotros. Esto los puede meter en problemas, los puede traer conflictos, los puede traer complicaciones, porque ella sabe que tú eres de la ascendencia de David. Ella sabe que tú eres el Cristo. Ella sabe que tú eres el Señor. No más, sin embargo, hermanos, Jesús no respondía palabra, dice la Escritura. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cuando los discípulos intervinieron, Jesús abre sus labios y dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros miramos, hermanos, que el objetivo principal de nuestro Señor Jesucristo era venir y anunciar las buenas nuevas a la nación de Israel. Cuando Él está dando instrucciones a sus discípulos en el capítulo
10 de Mateo, Él le dice: por caminos de gentiles no vaya, no entres a ciudades de gentiles, sino, dice Jesús, ve antes a los judíos, a las ovejas de Israel. También miramos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 11, donde Juan escribe: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El apóstol Pedro hace mención en el libro de los Hechos, diciendo, hermanos, que la salvación vino primeramente para los judíos. El apóstol Pablo a los romanos vuelve a hacerle mención que la salvación vino primeramente a los judíos, pero ellos la desecharon. Aquí Jesucristo, hermanos, está diciendo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él está diciendo: yo he sido enviado para predicar a las ovejas de Israel. He sido enviado para poder anunciarle las buenas nuevas a ellos. Cuando esta mujer escuchó esto, nuevamente dice el versículo 25, nuevamente, hermanos, esta mujer vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Le está diciendo: ten misericordia de mí. Ahora le está diciendo: Señor, socórreme, ayúdame, ten piedad de mí. A ella, hermanos, no le importó haber estado siendo ignorada por mucho tiempo. No le había importado no haber tenido respuesta del Señor. No le importó escuchar que Jesús dijo: no he venido para ayudarlos a ellos. Esta mujer, hermanos, tomó una actitud, hermanos, persistente. Estaba determinada, hermanos. Había venido para pedir, para buscar, para encontrar respuesta. Ella se postró nuevamente y le dijo: Señor, socórreme, ayúdame, le está diciendo esta mujer. Al mirar Jesús la actitud de esta mujer, le responde y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto, hermanos, también era una expresión fuerte. Era una expresión fuerte. Jesús está tratando a los gentiles como personas, hermanos, que estaban fuera de todas las bendiciones de Dios. Los está tratando como inmundos. Los está tratando, hermanos, como la palabra del Señor los trata como perrillos. Están fuera de los pactos, fuera de la promesa. Pero con todo esto, a pesar de que era una humillación grande para esta mujer, hermanos, sigue persistiendo y ella dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Aleluya. Esta mujer, hermanos, no le importó escuchar todo esto. Ella está aferrada, hermanos, a el milagro. Ella está aferrada, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Hasta este momento ella ha mostrado una actitud, hermanos, de respeto hacia el Señor. Ella ha mostrado, hermanos, una fe, hermanos, genuina ante el Señor. Ella ha mostrado, hermanos, una oración perseverante. No se ha dado por vencido a pesar de todo lo que ha venido escuchando. A pesar de que hermanos, no ha obtenido respuesta, a pesar de que la respuesta que está escuchando no es lo que ella está buscando, esta mujer sigue persistiendo y le dice: Señor, sí, pero yo sé que tú tienes suficiente pan para darle a los hijos. Yo sé que tú tienes suficiente pan para que tus hijos no mueran de hambre. Lo que yo te estoy pidiendo es poco, es pequeñito. Como los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos, Señor, también puedes hacerlo conmigo. También puedes dar una mirada de gracia. También puedes dar una mirada de esperanza. También puedes dar una respuesta a mis necesidades.
Eso es lo que esta mujer, hermanos, está diciendo con su actitud. Ella está llena de fe. Ella está resuelta, hermanos, a esperar en Dios. Pésese a las humillaciones, pésese a lo que ella pueda escuchar en ese momento. No se ha dado por vencido. Cualquiera, hermanos, de nosotros en este tiempo, escuchamos una respuesta de esta y se nos va la fe, hermanos, a la planta de los pies. Nos damos la vuelta y nos vamos a buscar ayuda a otro lado. Abandonamos, hermanos, todo. Dejamos de orar. Que Dios nos lo responda. Hermanos, eso se vuelve una prueba difícil para nuestras vidas. Ya no queremos orar. ¿Qué voy a estar haciendo? Es en vano estar pidiendo si no hay respuesta. Pero no fue así la actitud de esta mujer. Ella persistió, ella estaba resuelta, estaba determinada. Ella, hermanos, había prevalecido en la oración, pidiendo misericordia, pidiendo socorro, hermano, pidiéndole a Dios una pequeña porción del poder que había en él para hacer milagro. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Yo sé que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es todo lo que pido, dice esta mujer. Es todo lo que pido. Yo sé, Señor, que puedes también suplir mi necesidad. Al ver esto, amados hermanos, Jesús respondió y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, dice la palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Grande es tu fe. Esa es la razón por la que esta mujer, hermano, había permanecido a los pies de Cristo hasta ese momento. Porque su fe no era una fe fingida. Porque su fe no era una fe mediocre, hermanos. Porque su fe no era una fe pasajera mientras recibía el milagro, no. Su fe era una fe grande. Era una fe verdadera. Su fe estaba por encima de las humillaciones que pudiera recibir. Su fe estaba por encima, hermano, de cualquier respuesta que ella podía escuchar. Su fe estaba por encima de todo lo que tenía que afrontarse. Grande es tu fe, dice la palabra de nuestro Dios. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, aleluya. Esta mujer, hermanos, estaba determinada a permanecer, hermanos. Estaba aferrada a Cristo. Por ninguna razón iba, hermanos, a abandonar su fe. Por ninguna razón. Ella había entendido que fuera de Cristo no hay consuelo, hermano. Ella había entendido que fuera de Cristo no hay sanidad. Ella había entendido que fuera de Cristo no hay salvación, aleluya. Pues Él es quien los consuela, hermanos, a través de su Espíritu. Pues Él es, hermanos, quien sana nuestras vidas. Su palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades y sanó nuestra dolencia. Pues Él es quien puede salvar nuestras vidas, hermanos, del pecado, de la condenación eterna y de toda posición demoníaca que haya en nuestro cuerpo. La palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo. Solamente Cristo puede libertar y romper las cadenas que atan la vida del ser humano. Esta mujer es un ejemplo de fe, el cual nosotros tenemos que imitar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. En otras palabras, con su actitud ella está diciendo: Señor, pero ¿quién más puede ayudarme si no lo haces tú? ¿Quién más puede hacerlo? ¿Quién más puede tener misericordia de mi hija si no la tienes tú? ¿Quién más puede ayudarme si no me ayudas? ¿Quién más, Señor, tiene ese poder
para libertar a mi hija. No hay nadie. Probablemente había buscado en las regiones. Su fe era determinante, su fe, hermanos, estaba resuelta. Jesucristo, hermanos, está honrando la fe de esta mujer y exaltando la fe de esta mujer, reconociendo que la fe de esta mujer no era una fe cualquiera, aleluya. Era una fe verdadera, amados hermanos. Era una fe verdadera. Y esta es la enseñanza, hermanos, que aprendemos nosotros de estos versículos. Es que sobre todas las cosas, hermanos, nuestra fe debe de estar por encima de todo. Nuestra fe debe de estar por encima de todo, hermanos. A veces es necesario, hermanos, que Dios guarde silencio a nuestras peticiones. A veces es necesario, hermanos, que no tengamos respuesta de Dios para ver dónde está nuestra fe. Para ver si seguimos persistiendo, para ver si seguimos, hermanos, postrados a sus pies, como la única, hermanos, como la única solución, como el único, hermanos, medio para poder librar nuestras vidas. A veces es necesario, hermanos, que no haya respuesta de parte de Dios. A veces es necesario que Dios no nos responda como nosotros queremos, hermanos, que nos responda. A veces es necesario, amados hermanos, que Dios, hermanos, nos haga sentir así, como si estuviéramos solos, como si estuviéramos siendo ignorados de parte de Él. A veces es necesario que pasemos por humillaciones, que nos preguntemos muchas veces ¿dónde está Dios? A veces es necesario todo eso, porque el propósito, hermanos, al final de esto es que nuestra fe sea aprobada. Es que nuestra fe sea aprobada, hermanos. Nuestra fe debe ir arriba de todas las humillaciones que podamos enfrentar en este camino. Nuestra fe debe de estar por encima, amados hermanos, de cualquier respuesta positiva que podamos tener a nuestro favor. Si Dios no nos responde, amados hermanos, como nosotros queremos, no por eso le vamos a negar, no por eso vamos a dejar de creer en Él, no por eso, amados hermanos, vamos a dudar de su poder, de su existencia. Si Él no nos responde, amados hermanos, nosotros debemos de seguir creyendo en su nombre. Deber, hermanos, seguir confesando su nombre, deber, hermanos, seguir pidiendo su ayuda, como el salmista dice. Seguiremos persistiendo como el criado persiste a su señor, como la criada persiste a su señora. Nosotros, dice el salmista, miraremos a ti, buscaremos tu rostro, pediremos de ti misericordia hasta que te compadezca de nuestra vida. A pesar de todo lo que este hombre estaba pasando, él dice, persistiremos en buscar tu rostro. Esa debe de ser nuestra actitud, hermanos, al acercarnos a nuestro Dios. A Dios no lo debemos acercar por una necesidad solamente. A Dios no debemos de acercar, hermanos, con fe, con esperanza, hermanos, de que solo en Él hay salvación, aparte de cualquier, hermanos, sanidad física que Dios puede hacer en nuestra vida. Hay algo más importante, hay algo más grande, hay un milagro que nadie puede hacerlo, hermanos, que la transformación de nuestros corazones, la transformación de nuestra mente. Debemos de acercarnos con fe, creyendo, hermanos, que mucho más, hermanos, de una enfermedad Él puede salvar nuestras vidas de la condenación eterna, aleluya, y llevarnos a gozar de una salud perfecta, hermanos, en el reino de los cielos, aleluya. Llevarnos a gozar, hermanos, de una salud estable delante de su presencia, aleluya. Eso es, hermano, la enseñanza. Más allá de cualquier cosa, de cualquier respuesta, nosotros debemos persistir, hermano, de seguir hacia adelante. Perseverar, hermanos, en una fe verdadera es confiar en Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Eso es una fe verdadera. Perseverar en Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas. No solo, hermanos, cuando nos esté yendo bien. No solo cuando el favor de Dios esté, hermanos, ahí nomás y lo podamos alcanzar.
sino, amados hermanos, perseverar aunque la respuesta sea un silencio, aunque la respuesta sea no, aunque la petición sea, amados hermanos, ignorada. Debemos de perseverar en fe. No hay nadie fuera de Él. No hay consuelo, no hay esperanza. Si abandonamos nuestra fe, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Un himnólogo escribió ahí diciendo: si decidiera negar mi fe, no tengo a dónde ir. Pues sin ti, Señor, perderían mi fuerza. Mi vida no tiene sentido, no tiene esperanza. Persistamos, hermanos, de tal manera que sorprendamos a Dios. Que sorprendamos a Dios y que Dios vea en nosotros que nuestra fe está por encima de todo lo que tengamos que atravesar, de cualquier proceso que tengamos que sufrir en esta tierra. Que nuestra fe vaya más allá de todo eso. Que Dios diga: este tiene una fe grande, una fe que será alabada, será exaltada en aquel día, una fe que será honrada de parte de Dios. Pongámonos sobre nuestros pies en esta hora y démosle gracias a nuestro Dios. Gracias, Dios mío, por la enseñanza de tu palabra, Dios. Pedimos, Dios, que nos ayudes, que nuestra fe sea fortalecida, Dios. Que por nada, Señor, por nada menguemos en fe. Que la duda no gane ventaja en nosotros. Fortalécenos, Padre. Aún en el silencio, Dios, fortalece nuestra fe. Cuando no hay respuesta, fortalece nuestra fe. Y llévanos más allá a confiar de que usted no nos ha respondido, porque sabe lo que hace en nuestras vidas, porque tiene otros propósitos, porque tiene otros planes, porque tiene otras cosas que enseñarnos, porque nos quiere enseñar paciencia, porque nos quiere enseñar dependencia, porque quiere que aprendamos a confiar en usted aún en los días más oscuros de nuestras vidas. Fortalece nuestra fe, Dios mío. Fortalece nuestra fe. La fe de nuestros hermanos, fortalécela. Que nadie esté claudicando entre dos pensamientos, Dios mío. Que nadie esté debilitando en fe, Padre. Enséñanos a esperar, enséñanos a sufrir con paciencia. Fortalécenos de tal manera que nuestra fe, Señor amado, pueda ver las circunstancias, Padre, de esta vida como un medio, Señor amado, para llevarnos a un descanso eterno. Como un medio, Señor, para llevarnos, Padre, a un descanso verdadero en tu presencia. Que las adversidades, que las enfermedades, que los problemas, que las persecuciones sean vistas como un pasaje, Dios mío, como un vehículo que nos lleva al lugar, Señor amado, que anhelamos, que esperamos. Mientras estemos en este proceso, fortalécenos. Levanta las manos caídas de tus hijos. Fortalece las rodillas endebles. Anima, Señor, a los apocados de corazón. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer en fe cada día. A crecer en fe cada día. A crecer en fe, en confianza. Al conocerle, al estudiar, a escudriñar lo que ustedes, Señor, puede hacer.
lo que usted hace, Señor amado, lo que ha hecho. Al mirar su poder, Señor, manifestándose, oramos,